Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. Primera y segunda a los Corintios. Lección número 2 para el sábado 11 de julio de 2026. El mensaje de la cruz. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto, ¿verdad? Un privilegio, un placer también el poder estar aquí compartiendo con ustedes las lecciones semanales. Así que aquí está su servidor y hermano en Cristo Jesús, Néstor Salguera. Y su hermano en Cristo, César Vargas. Agradecido con el Señor por la nueva oportunidad que nos permite de repasar la segunda lección de este nuevo tema. Así es. Les recuerdo, familia, que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Escuela Sabática Fácil. Activen la campanita, hagan sus comentarios y también hagan sus pedidos de oración. Y compartan también este material con algunos de sus amigos y familiares, ¿verdad? Porque es importante que compartamos este evangelio, ¿verdad? Así es, al compartirlo usted está participando de la proclamación de este evangelio. Todos tenemos personas quienes no llegan a la escuela sabática, a la iglesia presencial, y esto les ayudará a fortalecer su fe. Y de esa manera también están estudiando lo que es la lección de la escuela sabática. Quiero decirles que estamos transmitiendo desde el Mirador El Calvario en Matagalpa, César. Así es, una hermosa vista que ustedes pueden contemplar la ciudad por allá. Y le invitamos también para que se den su paseadito por este lado. Así es, y si usted es de Matagalpa, pues un saludo muy especial, ¿verdad? Para ustedes, porque ustedes también son parte de nuestra familia de Escuela Sabática Fácil. Un saludo a todos los que nos ven en los diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Desde aquí en Nicaragua les apreciamos mucho. Amén. César, recordando también que estamos estudiando el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática de la escritora Elena G. de White. Y el consejo para ahora, César, es muy importante. Yo creo que deberíamos de ponerle mucha atención. Dice así: suplico a los obreros de nuestra escuela sabática que se vistan con toda la armadura de Dios y demuestren su compromiso como fieles soldados de Jesucristo. Dios recompensará toda obra que se haga para la gloria suya. Qué tremendo, ¿verdad? Es una súplica la que hace la sierva del Señor a que tú como maestro, yo como maestro, tú como maestro, como director, que te vistas con toda la armadura de Dios, dice, ¿verdad? Sí, y eso conlleva compromiso. Y también lleva una recompensa, dice. Así es, gracias a Dios, porque siempre pensando en nosotros, ¿verdad? Sí. Sabiendo que somos un poquito interesados. Interesados somos. Dios nos promete grandes cosas, pero todo comienza en una decisión, ¿verdad? Comprometernos en la obra de Dios y tomar esa armadura que está a nuestra disposición. Así es. Y por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que, o mejor dicho, que entendamos que nuestros esfuerzos por cumplir la misión, César, el Señor lo ve y lo recompensa, ¿verdad? Así es. Porque Él es así, ¿eh? Sí, lo interesante es que todos tenemos una obra que hacer, ya sea como maestro, como estudiante, a veces con solo ayudar a compartir un versículo, todos tenemos una obra que hacer. Así y pues, Dios nos dará según, ¿verdad?, nuestra obra, valga la redundancia. Así es. César, sabes, antes de empezar nuestro estudio, me gustaría que me digas algo, o mejor dicho, te daré una pregunta. ¿Por qué crees que después de tantos siglos, ¿verdad?, la cruz sigue siendo un tema que a algunos les parece locura, pero a nosotros para nosotros es nuestra mayor victoria? Bueno, una gran pregunta, ¿verdad? Pero lo que te puedo decir es que tal vez porque esta situación nos confronta con nuestra realidad y nos hace ver lo valioso que somos ante Dios y cuánto le costó a Él la salvación. Para nosotros es gratis. Así es. Pero para Él le costó mucho. Y también esto viene a derribar el orgullo humano. Amén. Y qué importante es que nosotros tengamos que contemplar esa cruz, ¿verdad? César, exactamente, es una lección que no podemos dejar pasar por alto entonces, ¿verdad? Porque nos obliga a reajustar nuestras prioridades. Así es, tenemos que nosotros ajustarnos a eso, la palabra del Señor. Y bueno, así que preparémonos pues para participarnos de este hermoso estudio que tenemos en esta semana, la lección número 2. El mensaje de la cruz. Recuerden que estamos estudiando
Primera y Segunda a los Corintios. Y nuestra primera lección, el mensaje de la cruz. Oramos. Querido Dios y Padre amado, te damos gracias, oh Dios, por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad, Señor, que nos das de poder vivir este día. Padre, queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea nuestro director, que nos bautice, oh Dios, y que podamos tener el entendimiento y el discernimiento para comprender tu mensaje, especialmente este mensaje de la cruz, que para algunos es locura, pero para todo aquel que cree en ti, oh Dios, es victoria en Jesucristo. Te pido de manera muy especial que bendigas este departamento de Matagalpa, toda su comunidad también, a toda Nicaragua y a todos los que nos ven a través de esta plataforma de YouTube. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. César, ¿puedes compartirnos el texto para memorizar de esta semana? Así es, dice 1 Corintios capítulo 1, verso 18. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Wow. Encontramos entonces dos grupos aquí claramente identificados. Los que no creen en Jesús se pierden porque para ellos el mensaje de la cruz es locura. Pero para los que aceptan a Jesús y creen en el mensaje de la redención, entonces eso es vida. Poder de Dios. Poder de Dios, dice. Y mira, es el mismo evento, solo es la perspectiva la que cambia, ¿verdad? Para aquellos que no creen, es imposible, es lo que te decía. Para creer en esto necesitas mucha fe. Creer que el Dios del cielo se despojó de su reino para venir acá y nacer como un niño cualquiera. Dejarse hacer lo que se hizo el Señor en la cruz. Es incomprensible a la mente. Es correcto, humana. eso te iba a decir. Es algo que tú dices, ¿cómo puede hacer eso? Y eso es lo que Pablo no entendía antes, ¿verdad? Antes de ser Pablo. Entonces, y me llama la atención que es el mismo Pablo que ahora nos dice, oye, si el mensaje de la cruz no es locura, es poder de Dios. Lo bueno es que lo dice alguien que lo experimentó. Sí, eso te digo, Entonces, su experiencia. Así es, entonces él podía, ¿cómo te digo?, entender a las personas, y por eso es que da este mensaje el apóstol. Así es. ¿Qué dice Cicerón? Cicerón era un escritor y orador romano, pero pagano. Había dicho al pueblo romano que mantuviera lejos de sus mentes la idea de la cruz como método de ejecución. Hasta para ellos era eso abominable. Pero por el contrario, Pablo dice, el mensaje de la cruz es poder de Dios, que es el versículo que estábamos leyendo. Sí. Para Pablo, la cruz es el instrumento de reconciliación entre Dios y el hombre, según Efesios 2:6 y Colosenses 1:20. Es el símbolo supremo de la humildad de Jesús, Filipenses 2:8, y el lugar donde se saldó nuestra inmensa deuda, Colosenses 2:14. Entonces vemos que el apóstol Pablo ahora, César, quiere dejar en nuestra mente de que este mensaje de la cruz no puede estar oculto, no puede estar apagado, al contrario, hay que enseñarlo al mundo. O sea, que el mensaje de la cruz sigue vigente. Así es. Y lo más aún, la cruz está vacía, es lo más importante. Eso te iba a decir. Porque si vos miras la cruz como un método de tortura, es algo muy horrible como los romanos lo tenían. Pero también, al ver la cruz vacía, ya no es un método de tortura, sino un símbolo de esperanza. Es correcto, de que Jesús no fracasó en la cruz, sino que venció la cruz. ¿Verdad? Qué interesante. La cruz, César, es la respuesta entonces de Pablo a los problemas de Corinto, porque ahora nos vamos a trasladar a la ciudad de Corinto, a nuestros hermanos de Corinto. ¿Cómo estaba la situación ahí, verdad? Sí, mira, recuérdate que la semana pasada miramos que la iglesia de Corinto, al igual que la de nosotros, a pesar de ser el pueblo escogido, había muchos problemas. Y el apóstol le dice, la solución está en ver la cruz, no vernos a nosotros como individuos. Sí, porque si nosotros nos vemos a nosotros mismos, de una vamos a perdernos. Sí, siempre vas a hallar defectos en los hermanos. Sin embargo, vamos a ir allá a la cruz. Si miramos a Cristo, dejaremos de ver eso y entonces seremos prosperados espiritualmente. Fíjense que Pablo no estaba, o mejor dicho, Pablo está tan perplejo que justo antes, después de los saludos, en 1 Corintios 1 al 3, la sección de acción de gracia, en 1 Corintios 1, 4 al 9. Este es el primer tema que aborda. Y esta semana nos centraremos en el poderoso mensaje de la cruz como respuesta
a este problema y a otras cuestiones en Corinto, ¿verdad? Veremos que Pablo en esta carta, ¿verdad? Aborda las divisiones en la iglesia de Corinto, pero centrando su solución. O sea, una cosa es que tú digas, hay problemas en esa iglesia y te quedes de brazos cruzados. Pero otra cosa es que tú digas, hay problemas en esa iglesia, pero yo voy a hacer algo para que estos puedan mantenerse en armonía, ¿verdad? Es interesante que cuando tú estás en una empresa, Néstor, y hay una situación y tú la ves, tú no puedes ir a decir solamente que hay un problema. Tienes que decir, hay un problema y sugiero una solución. Debes de llevarla, cómo sanar esa cosa. Y el apóstol Pablo se da cuenta de que lo que le hace falta a la iglesia de Corinto es a ver a Cristo. Se estaban viendo entre ellos, estaban viendo a los líderes como algo político más que religioso. Y entonces Pablo dice, la solución es que ustedes se fijen en Cristo. Porque así, si yo me fijo en Cristo, voy a ver mi debilidad y me voy a pegar más a Él. Y voy a dejar de ver tu debilidad. Por eso Pablo se centra en que la solución es Jesucristo crucificado, resucitado para la salvación de estas personas. O sea, y lo ve también como el único poder capaz, porque en realidad eso es. Claro. El único poder capaz de unir, porque se estaban dividiendo, y de salvar. ¿Verdad? Importante. Pasamos al día domingo. Entonces, de nuestra lección dice el Evangelio de la cruz. Ahora, siempre hemos dicho que el Evangelio no es algo, sino que es alguien. ¿Verdad? Entonces, el Evangelio, Jesús en la cruz. Pablo dice que el mensaje de la cruz es poder de Dios para nosotros que creemos en Él. Claro. ¿Verdad? No es de extrañar que Jesucristo y Él crucificado fuera el centro de su predicación. Si leemos 1 Corintios 1, 17-31, ¿qué punto importante señala Pablo aquí? Fíjense que Pablo establece que la salvación no se logra a través de la sabiduría, ni de la elocuencia humana, sino por medio de la cruz de Cristo. Así es. Mira lo que dice el mismo comentario. En primer lugar, 1 Corintios 1, del 18 al 31. Pablo aborda el contraste entre la necedad humana y la sabiduría divina. Número 2, la cruz tiene el poder de mostrar lo peor del hombre, pero también lo mejor de Dios. Es lo que te decía, hay un problema, pero también hay una solución. Hay una solución. Número 3, el mensaje de la cruz debe de ocupar el lugar central en nuestra predicación, según 1 Corintios 2. Así es. Entonces no podemos nosotros desviar las miradas o las mentes de las personas cuando nosotros vamos a solucionar algo. Es decir, si tú encuentras a una persona con problemas de depresión, tú tienes que acercarte, pero tu mayor tema es Jesús. Sí, es que, a ver, si tú crees en Jesús, no vas a estar preocupado por el pasado, porque ya fue perdonado. Así es. Y si tú crees en Jesús, no vas a estar preocupado por el presente, porque Dios ha prometido estar contigo. Así es. Y si fuera por el futuro, sabes que el Dios del cielo tiene todo bajo control. Y tampoco vas a estar pensando en algo que no ha sucedido. Porque tú puedes decir, bueno, si nosotros vamos para allá, bueno, César, va a llover. Pero no sabemos dentro de cuánto tiempo. Quizás porque una nube oscura está ahí, pero de repente, mira, está el cielo claro. Entonces, o sea, no es algo tan seguro que mañana yo voy a decir, bueno, mañana no voy a prevalecer. Hay que vivir hoy. Así es. ¿Verdad? Bueno, dice el comentario, Pablo dice que fue enviado no para bautizar, interesante, ¿no? Sí. Sino para predicar el Evangelio de la cruz. Esta afirmación requiere dos observaciones importantes. Número 1, la tarea apostólica fundamental de Pablo era la proclamación del Evangelio, que la gente se diera cuenta. Y número 2, las palabras de Pablo acerca del bautismo no significan que esto no fuera importante o menos importante que la predicación, sino que eran la respuesta a los que daban mucha importancia a quienes oficiaban el bautismo en detrimento de Jesús, en quien había sido bautizado. Imagino que habían, a veces las personas o nosotros como iglesia nos preocupamos por bautizar más gente y no porque la gente sean discípulos de Jesús. Eso te iba a decir, que a veces nos enfocamos en el número.
¿verdad? En número, y no nos enfocamos en el discípulo, es decir, una persona que se bautiza. Porque hay un problema en la iglesia, y esto tenemos que decirlo. Nosotros pensamos que nuestra labor termina cuando ya llevamos a la persona al bautismo, a las aguas bautismales, y después de ahí ya no la volvemos a visitar, y ese es el error más grande que tenemos como obreros bíblicos, como líderes. Es al contrario, esta persona acaba de nacer. ¿Qué hay que hacer? Comenzar a ayudarle, que mira, que hay que hacer el devocional, mira, que hay que orar en la familia, que el culto matutino, que esto y que lo otro, y comenzamos a crearle un ambiente espiritual para que esa persona permanezca. Y al igual que nuestros niños, si cayera, hay que ayudarlo a levantarse también y decirle que hay que seguir adelante, que la vida sigue. Sí, porque ellos están comenzando a gatear apenas, o sea, no pueden, un niño cuando nace no sale corriendo. Claro. ¿Verdad? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. César, la expresión sabiduría de palabras en 1 Corintios 1:17 no significa que Pablo considerara los discursos elocuentes como malos en sí mismos, sino que la sabiduría humana no debe oscurecer el mensaje de la cruz. En otras palabras, cuando usted vaya a presentar la palabra de Dios, si usted es abogado, es doctor, es licenciado, lo que usted quiera que sea, no vaya a exaltar eso y dejar de un lado el mensaje que lleva, que es Jesucristo. Hay muchos predicadores, ¿verdad?, que han cometido esos errores y en algún momento se han dado cuenta y entonces ya no lo siguen haciendo, pero bueno, yo soy Néstor Salguera, doctor en esto, doctor en lo otro, licenciado en una maestría y que esto y que lo otro, y estoy hablando solo de mí. Feliz sábado, hermano, amén, terminó el culto, ¿verdad? No, hermano, yo prefiero ni que sepan qué soy. Claro, es que lo importante es presentar a Jesús. Es lo que van a preguntar. Porque al final cualquier título, y el apóstol Pablo, él se lo decía, siervo de Jesucristo. Así es. Apóstol de Jesucristo. Claro, en su momento tuve que decirle a la gente, pues si de fariseo, yo soy fariseo. Romano de nacimiento. Hasta circuncidado el 8º día. O sea, él dice, para jactarme yo tengo más que ustedes. Así es. Pero no se trata de eso, se trata de mostrar a Jesús, que es lo que la gente necesita. Y era lo que él entendía como su misión, ¿verdad? Enseñar que Cristo es todo. César, en Atenas, Pablo utilizó la lógica, la conciencia y la filosofía, o sea, es una combinación este hombre. Pero esto dio poco fruto, por lo tanto, resolvió evitar todas las discusiones y argumentos complicados por saber. Entre Corintios, dice, entre los Corintios, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, ustedes no se enfoquen en mí. Yo les vengo a presentar a Jesús, que es el que tiene la solución para los problemas por los que ustedes están enfrentando y pasando ahora. Sí, es que ante todo siempre debe estar la cruz. Y si no, no tiene sentido. Porque si no fuéramos solamente como esas personas que ayudan como te digo, son motivadores, ¿no? Ajá, los que hacen, sí, motivadores, se le llaman charlas motivacionales. Emocionales. Bueno, entonces, eso sí ayuda, pero tal vez es una herramienta humana. Lo que la gente necesita es a Jesús, que no solamente puede resolver eso, sino también el resolver el problema de tu que mente, pueda de tu restaurar corazón, por completo. y darte una esperanza de vida real. Así es, y es importante que entendamos eso. Hay muchas personas, y yo admiro a esos hombres que enseñan muchas cosas en cuanto a la motivación emocional, y es bueno, pues. Pero nosotros no podemos estar pasando eso. Nosotros tenemos que presentar a Jesús, es nuestro trabajo. César, la locura de la cruz. Pablo contrasta la sabiduría humana con la divina. Para los filósofos griegos y el pensamiento racional de la época, la idea de un Dios crucificado era absurda, locura, dice Pablo. Pablo nos explica que el mensaje de la cruz no debe ser alterado para complacer el intelecto humano, ya que es el único camino a la salvación. Tú no puedes venir a decir o a querer cambiar, ¿verdad?, lo que Jesús hizo solo para complacer a una persona. Tú tienes que decir lo que es. Bueno, eso también lo toca durante toda la semana, pero fíjate que me recuerdo que alguien dijo que si quería hablar con él, le quitaras los mensajes, los milagros, esos milagros que aparecen en la Biblia. En la Biblia. Pero ¿cómo vas a quitar los milagros si eso es lo que te aumenta la fe? Si eso es lo que te hace creer en ese hombre. Mira, un ejemplo sencillo. Cuando ustedes leen Juan capítulo 4
y Jesús viene, o 5 es el paralítico, y entonces viene y Jesús dice, tenía 38 años y de repente el hombre se levantó y comenzó a saltar. Eso humanamente es imposible, porque ya los músculos estaban atrofiados, los tendones y todo. Una persona se restaura con tiempo, con terapias. Y entonces es inconcebible. Entonces eso para ellos no es creíble. Pero si la Biblia dice que así fue, yo lo acepto y ya está. Así es. Tengo que decirlo. No puedes estar tampoco ni quitándole ni poniendo. Es que si no, no fueran milagros. Así es. Y si no estuvieran esas evidencias, nuestra fe no creciera. No nos alimentaríamos para seguir creyendo en ese Dios todopoderoso que ha creado toda esa. Usted mire esas montañas que están en el. Ese es el creador al que nosotros servimos. Fíjate que algo interesante que como lo contrasta Pablo. Lo que para ellos es la piedra de tropiezo, para nosotros es totalmente lo contrario. Es lo que me da más fe acercarme a ese Dios todopoderoso que es capaz de hacerlo. Así es. Y es importante que nosotros entendamos que Dios lo único que quiere hacer con nosotros es salvarnos. Amén. Y darnos vida eterna. Así es. Día lunes 6 de julio, César, necedad para los que perecen. Al contrastar la necedad humana con la sabiduría divina, Pablo afirma que la palabra de la cruz es necedad para los 18. Y nos manda a leer ahora 1 Corintios 1, 20, 21, 23, 25 y 27. ¿Cómo nos ayudan estas referencias a la necedad a comprender lo que Pablo quiso decir cuando afirmó que el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden? Estos mensajes nos muestran el contraste radical entre la sabiduría humana y la divina. Pablo argumenta que el mundo, con todos sus conocimientos, no puede encontrar a Dios. Es imposible. Usted mira a esos científicos que andan explorando el universo. No van a encontrar a Dios. Por lo que Dios decidió salvar a los creyentes a través de lo que el mundo considera necedad. Un hombre, o mejor dicho, un Dios que se hace hombre y viene a morir como un delincuente. Y entonces tú dices, pero ¿cómo es posible que este hombre, siendo Dios, viene a hacer esto? ¿Verdad? Sí, que necesita fe para poder entender esto. Bueno, dice que el comentario en el segundo párrafo, la necedad de lo que habla Pablo en 1 Corintios 1, 18 y 23, no está relacionada con las limitaciones intelectuales, como el comportamiento y el pensamiento inmorales, con la falta de discernimiento o incluso con la revelación de Dios. Con la rebelión. Con la rebelión contra Dios. Esto implica por qué Pablo habló tanto de este tema en 1 Corintios. Ya no se trata de algo que ellos ignoraban, no se trata de ignorancia. Esta necedad se trata de que presentándote la verdad, tú continúas en el mismo asunto y no aceptas. O sea, te mantienes en la misma posición. Y Pablo dice, hermano, ustedes tienen que entender que ustedes con una mente finita querer comprender el amor de Dios. O sea, es imposible. Nosotros no tenemos esa capacidad. Pensemos, César, en la situación de Pablo en esta ciudad. Llegó a un lugar que se enorgullecía de su supuesto conocimiento, sabiduría y sofisticación, ¿verdad? Cultural, suscitado tras ser crucificado, En este contexto, Pablo habló de un judío galileo, Jesús de Nazaret, quien había resucitado tras ser crucificado por los romanos. Todo ello para hacer expiación por los pecados del mundo. La pregunta es, ¿estaba hablando este hombre en serio? O sea, Pablo, ¿es en serio que tú vienes aquí a predicarnos de un hombre que murió en una cruz crucificado? ¿Y tú sabes qué significa morir crucificado? Sí, era maldición para ellos. Si tú te imaginas que esta gente le diga a Pablo, ¿tú te imaginas lo que me estás diciendo? O sea, estás escuchándote. Es que mira, en el pensamiento de esa época, acuérdate que los dioses paganos, ellos son invencibles, no se relacionan con los humanos, ¿verdad? Ellos lo ven mantienen la distancia. El margen, ¿verdad? Mantienen la distancia con la humanidad. Entonces, para ellos era imposible concebir este asunto. ¿Cómo un Dios se va a dejar hacer tanto, siendo tan poderoso como dice? Y entonces eso es lo que
ellos quizás le decían al apóstol Pablo, Pablo, tú te das cuenta de las locuras que estás diciendo, ¿verdad? Tampoco se trataba de un nuevo concepto filosófico profundo que pudiera ser analizado con herramientas racionales. Parecía pues una locura, un disparate, algo que ningún corintio inteligente y culto podía tomar en serio. Además, por muy absurdo, ¿verdad?, que pareciera a los paganos, el mensaje de Pablo acerca de la cruz era algo mucho peor para numerosos judíos que esperaban que un Mesías fuera ejecutado por Roma. Se suponía que el Mesías debía, ¿qué cosa? Derrocar a los romanos, o sea, no morir en manos de ellos. Así no le cabía. Sin embargo, lo interesante de esto es que aunque la gente pensara lo contrario, incluso lo llamaron el apóstol Pablo predicó el evangelio tal y como, sin quitarle ni ponerle. Así es. Porque ese es nuestro mensaje. Y como resultado dice que a pesar de ello fue aceptado por algunos judíos y también gentiles. Amén. Que a la gente le parece y te consideran hasta loco, como dice Garibo en su canto, ¿verdad? Sí. Hay que predicarlo. No voy a modificar yo la Biblia para agradarte y para traerte a la iglesia. Y eso es lo que Pablo quería dejar en la mente de los corintios y ahora lo deja en nuestras mentes. Nosotros no podemos estar predicándole, bueno, es que a este hermano o a esta familia no le puedo hablar de los ídolos. Pero tú tienes que llevar ese mensaje. Hay que darlo. ¿Me entiendes? Tienes que darlo. Sin quitar nada y sin ponerle, solo tú das un mensaje. El Espíritu Santo es quien obtendrá la victoria en la vida de cada uno de ellos. Amén. César, ¿cuál es el mensaje aquí? Mira, para la cultura de Corinto, que se enorgullecía de su sabiduría y sofisticación, el mensaje de la cruz era inaceptable por dos razones. Uno, porque los paganos griegos no encajaban en ninguna categoría filosófica racional. Les parecía absurdo que un hombre ejecutado por Roma fuera el salvador del mundo. Y número dos, para los judíos era un tropiezo total, como tú mencionabas, como una piedra, ¿verdad? Ya que esperaban que el Mesías fuera un conquistador. Qué locura, ¿verdad? La verdad que Pablo estaba como en medio de dos grupos, los griegos, paganos y los judíos. Eso es lo importante, Néstor, de aceptar las verdades tal y como somos, estar dispuesto a aceptar el mensaje. Pero cuando tú tienes un preconcepto que le llamamos, no te deja ver este asunto. Y yo imagino que por eso el Señor dejó que Pablo tuviera tres noches y 3 días ciego, ¿verdad? Para que pudiera meditar en el asunto y entender lo que él no lo hacía, y por eso estaba actuando como actuaba. Y entonces eso le ayudó a entender, a dejar de pensar, dejar esos preconceptos que tenía de ese Mesías todopoderoso que iba a derrotar a los romanos, y entender las verdaderas profecías que hablaban de Jesús. Y me gustaría, César, que compartas la última parte donde dice, sea cual fuere la oposición. Así es. Dice que sea cual fuere la oposición a la que nos enfrentemos, Dios tiene personas dispuestas a aceptar la verdad. Amén. Debemos pues estar preparados para ser utilizados por Él, para llegar a estas personas donde quiera que estén, incluso en lugares tan malos o incluso peores que Corinto. O sea, el mensaje tiene que llegar. A veces nosotros vemos lugares donde tú ves personas que nunca, no te las imaginas en el reino de los cielos. Así es. Para ti están perdidas, pero tal vez están más cerca que nosotros. Tú puedes entrar en algunos lugares, hablemos de aquí en Nicaragua, nosotros le conocemos como barrios, ¿verdad? Barrios donde hay bastante, digamos, personas antisociales, que se drogan, que toman, y entonces tú dices, no, yo ahí no voy porque ahí más bien voy a salir desnudo. Pero Dios tiene un propósito para esas personas, y si tú estás dispuesto, si yo estoy dispuesto, si tú estás dispuesto, César, a ir, el Señor estará contigo. No, y mira que ahora con tantas de tecnología, con solo reproducir los mensajes a través de tus redes sociales, estás inundando de tal manera que le acercas el mensaje a todas tus amistades, a tu comunidad, correcto, a la que tenés acceso, y entonces ya estás participando de la predicación. Nosotros no podemos jugar a nadie, porque recuérdate que de Jericó, la única que se salvó fue la que menos pensaba la gente. La más, como digamos, la más votada. Sí, la menos indicada. La menos indicada. Sí. Rahab. Y saben algo importante, miren cómo es. Porque Dios
tiene planes y propósitos eternos para cada uno de nosotros. No importa cuál sea tu condición, lo que hayas hecho en tu pasado, pero Rahab llegó a estar en la genealogía de Jesús. Así. Y entonces vemos que eso es un privilegio para Rahab no lo sabe Rahab. Pero Rahab, cuando vea esa Biblia y encuentre Mateo, se va a dar cuenta y que hace mi nombre aquí. Esa soy yo. Sí, ¿verdad? y otra persona, hablamos de la samaritana, la anterior, la samaritana, la persona menos apreciada en el pueblo por su vida que había tenido pasada. De fracasos amorosos y esas cosas. Entonces, ese fue el instrumento que Dios utilizó. Entonces, nosotros no podemos decir, esta persona porque toma, no le voy a predicar o no vale la pena hacer ningún esfuerzo, porque no sabemos la realidad cuál es. La misericordia de Dios lo puede alcanzar también. Hay un dicho que se escucha bastante, dicen, fulano ni que se coma la Biblia se salva. Pero, ¿qué estás haciendo por fulano tú? ¿Entiendes? Porque a veces tú puedes ver a esa persona que... Hay personas, familia, créanme, que hay personas que a usted se le acercan y te saludan. ¿Cómo estás, César? Y César me responde, bien, Néstor, bien. Pero por dentro César está necesitando palabras de esperanza. Amén. O quizás yo estoy necesitando esas palabras y estoy solamente aparentando que estoy bien, cuando en realidad necesito que alguien ore por mí, me abrace y me diga, no te preocupes, Dios está contigo. Una persona que sea capaz de escuchar y de aconsejar a esta otra persona que lo necesita. Porque o solamente de escucharles a veces no tienes que hacer nada, y esa persona quiere a alguien que tenga, o que le dé esa confianza, que sabe que puede hablar contigo y que no vas a andar regando el chisme. Y que se puede desahogar libremente, tranquilamente, y sabe que no va a publicar nada en Facebook, ¿verdad? Ni en TikTok. Entonces es importante esto. Día martes 7 de julio, César, poder. Para los que están siendo salvos. Ok. El sentido de 1 Corintios 1:18 es demasiado claro como para no percibirlo. A saber que el mensaje de la cruz depende de cómo se mire, es una locura para quienes se rebelan contra Dios, pero es poder para quienes anhelan su salvación. Y es que cuando nosotros entendamos esto, inmediatamente nos trasladamos a San Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo. Y yo te pregunto, si lo amó, tú dices, Dios amó al mundo, está bien. ¿Y cuál es la prueba de eso? Envió a su hijo. O sea, no es solamente decir, yo amo al mundo y me quedo de brazos cruzados. Dios dice, yo amo al mundo y porque lo amo voy a enviar a mi hijo para salvarlos a todos de la condenación eterna. Y el apóstol Pablo lo magnifica este mensaje y dice, aun cuando éramos enemigos, Dios murió por nosotros. ¿Quién hace eso? Dar a tu hijo para alguien que no se lo merece, te lleva a la contraria. Yo estoy seguro que si a ti te piden tu hijo para que lo entregues por otra persona, por un preso que tiene, que si tú lo das en sacrificio y él sale, tú dices, ni lo conozco, ¿por qué lo voy a dar? Bueno, César, Colosenses 1:20 y 1 Pedro 2:24, ¿qué logró Jesús por nosotros en la cruz? Bueno, al leer Colosenses y Pedro podemos identificar los logros de Jesús en la cruz. Colosenses 1:20 dice que Jesús logró la reconciliación, ¿verdad? A través de la sangre de su cruz. Él hizo la paz y reconcilió consigo todas las cosas. Y Pedro, la primera de Pedro, nos dice que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida fuimos nosotros sanados. Es interesante, Néstor, que cuando dice de reconciliar todas las cosas, no está hablando solamente de las de la tierra, está hablando del universo completo. Porque aquí con nosotros tiene que ver el pecado, pero con el universo, la fisura, por decir, que hizo la rebelión de Satanás, y que hasta el momento pues no ha sido sanada hasta que todo, cuando Jesús venga por segunda vez. Como hemos visto, al predicar el Evangelio es necesario evitar ¿qué cosa? La sabiduría de palabra, para no anular la eficacia de la cruz de Cristo. Con razón Jesús decía, ¿qué lees en las Escrituras? ¿Cómo lees? Jesús nunca, si le preguntaban algo, él no decía, es que esto y esto y esto. No, vamos a la Escritura, ¿verdad? Así es. Y la cruz, que es tan contraria a la sabiduría humana,
revela cuán necia es realmente la sabiduría humana. O sea, Ajá. somos tan sabios que a veces caemos en necedad. Y eso lo hemos visto nosotros muchas veces. Personas que dicen saber tanto y de repente se comportan como peor que un analfabeto. En 1 Corintios 1:18 sugiere que los que se pierden están simplemente cosechando las consecuencias de sus acciones. Y lo hemos dicho, nadie se va a perder porque Dios lo condene. Simplemente van a cosechar lo que una vez sembraron. Así es. Y por eso es importante que entendamos lo que dice San Juan 3:16, ¿verdad? Porque dice, para el que cree. O sea, tiene que ver con lo que personalmente yo, si yo no creo en el mensaje de la cruz, ¿cuál será mi final? Perdición eterna. Pero esto de creer no es un sentimiento, debe creer una decisión. Una acción. Una decisión, sí, tú decides si crees o no. Así No es es. que lo vas a sentir, no, yo creo, no. Es una decisión. Tú ves las cosas, Dios te presenta las evidencias y tú decides si lo aceptas o no. Así Y eso es. pues te da lógicamente sus consecuencias. En el versículo 19 de 1 Corintios 1, las palabras están en Isaías 29:14, según las cuales el Señor mismo es quien está detrás de la destrucción. Como que Dios es el que va a destruir. Pero la idea, dice acá abajo, es que Dios destruirá lo que ya está destruyéndose a sí mismo del principio. O sea, la persona que no acepta a Jesús, Dios no lo va a destruir. Simplemente va a dejar que siga el curso de destrucción que él tiene. Solamente va a finalizar y arrancar esa planta que solita se estaba dañando. O sea, Dios no es responsable, y me gusta porque esta frase la dice el pastor Esteban Borg: Jesús es responsable por nuestra existencia, pero no es responsable por nuestro pecado, porque Él ya te mostró lo que es pecado, Él ya te enseñó. Entonces ahora depende de ti si tú sigues en pecado o si tú obedeces a la palabra de Dios. Así es como cuando nuestros niños tú los conduces hasta cierta edad, pero luego ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Así es. Y ya después, como pueden seguir tu camino, pueden hacer lo contrario. Y eso es decisión de ellos y sufrirán las consecuencias. Y eso nadie te va a culpar a ti. Es correcto, eso te iba a decir, y eso ya no es responsabilidad tuya, Claro. porque tú como padre le mostraste, le enseñaste, pero ellos decidieron lo contrario o decidieron seguir tu consejo. En contraste con lo que se está destruyendo a sí mismo, la expresión, los que se están siendo salvados, ¿verdad? Indica que la salvación solo proviene de Dios, de nadie más. O sea, yo me puedo destruir solo, pero no me puedo No salvar te solo. puedes salvar solo. Interesante. Sí. Y entonces entendemos que la salvación viene de una fuente externa. Mientras que la destrucción es autoafligida, lo que decíamos, la salvación solo puede ser concedida como un regalo de gracia a los pecadores. Amén. Como queda claro en 1 Corintios 1:21, Dios es quien salva a quienes creen. En este sentido, la necedad es un acto de rechazar lo que Dios ha ofrecido a la humanidad a través de la cruz de Cristo Amén. y provocar así su propia destrucción. En otras palabras, el Señor dice: no tienes otro método para salvarte que venir a mí. Porque, como tú decías, yo me puedo destruir solo. ¿De qué manera me destruyo yo solo? Nosotros pagamos a veces por destruirlo, ¿Sí? ¿verdad? Cuando vas a una discoteca, tú pagas el taxi y te vas. Y pagas las bebidas, el cigarrillo, las drogas y todo lo que van y te estás destruyendo. Sí. ¿Verdad? O sea, nosotros pagamos por destruir. Y cuando el Señor dice: mira, yo te quiero dar salud, sanidad, entonces Dios al contrario, Dios te bendice porque tú lo estás buscando y Él provee, Él suple. O sea, es algo tan, César, tan maravilloso saber de que este Dios que dio su vida por ti no solamente terminó allí, sino que te dice: no terminó aquí, sino que ahora continúo contigo. Fíjate que pensando en estas cosas, yo digo, Dios es tan grande, Dios te da la oportunidad de vivir los años que te haya dado en esta tierra, pero te lo da para demostrar si quieres seguir viviendo, ¿no? O sea, en realidad tú eres con tu comportamiento, si decides si quieres una vida mejor con Cristo Jesús o en la eternidad. Porque imagínate que Dios te regala, qué sé yo, 50 años y lo ocupaste para hacer solo tus cosas, para autodestruirte,
estás demostrando que no aprecias ese don del cielo. Y entonces Dios no te puede conceder la vida eterna. ¿Qué harías allá? Nada. Conocí la historia de un hombre que tuvo varias señoras y bueno, por lo menos 12 se le contaron, 60 hijos y 150 nietos. Y si el Señor te diera más tiempo, me gustaría tener más tiempo para tener más mujeres. O sea, esa fue la pregunta que le hicieron a él. Sí, si Dios le concediera más tiempo. Más tiempo de vida. De vida, ¿qué haría? Tener más tiempo para seguir acarreando mujeres para su granja. O sea, en ningún momento mostró arrepentimiento. Y entonces usted con esta vida está demostrando si aprecia o no el gran don de la vida que Dios te ha dado. Así es. Y es importante porque es un don maravilloso. César, la lección destaca que el mensaje de la cruz es, ¿verdad?, percibido de dos maneras opuestas. Dependen del individuo. Para los que se rebelan contra Dios es necedad, porque se destruyen a sí mismos a través de su propio orgullo y el rechazo a la oferta divina. Pero para los que aceptan la verdad y anhelan la salvación es el poder de Dios, ¿verdad? Ya que comprenden que la salvación no es algo que puede lograrse por sí mismo, como tú mencionabas. Yo me puedo destruir yo solo y me destruyo y me acabé, pero salvarme yo no puedo. Mira, y esto nos ayuda a entender por qué la Biblia dice, por lo menos en el caso de Faraón, y Dios endureció el corazón de Faraón. Dios no agarró y le puso un sello al corazón de Faraón, sino que Dios le mandó el mensaje. Y él, cada vez que lo rechazaba, se iba haciendo más duro. Su corazón, por su propia decisión. Así es. Y eso es lo que, y ahí pues podemos entender un poquito, como le decía, cuando Dios se habla de esto, porque si Dios hiciera lo que dice literalmente, que Dios endurece los corazones, entonces Faraón sería inocente. Inocente, y Dios sería el responsable. Así es. De la perdición de Faraón. Depende de nosotros. El mensaje es el mismo. Para salvación depende si tú crees, y para perdición si lo rechazas. Para finalizar este día, César, debemos reconocer nuestra necesidad. Debemos entender que la salvación tiene una fuente externa. No podemos salvarnos a nosotros mismos. La salvación solo puede ser concedida como un don gratuito, como tú mencionabas, ¿verdad?, de Dios a los pecadores. Así que es importante eso. Pasamos el día miércoles 8 de julio. Un Mesías crucificado. Un Mesías crucificado. Y aquí entramos, sí, es interesante. Pablo escribió a los que los judíos piden señales y los griegos buscaban sabiduría. Pero eso de la cruz no complacía ni lo uno ni al otro. Ni a lo otro. No era señal para los judíos porque ellos esperaban al Rey Todopoderoso. Así es. Pero tampoco era sabiduría por los griegos lo que deseaban. O sea, ¿qué tiene de sabio todo esto? Imagínate, Dios, uno humanamente puede decir, ¿por qué Dios se dejó atrapar? Dios hubiera hecho un montón de cosas, cambiarle la mente a la persona, volver a hacer el mundo. Así es. O sea, Dios tenía miles de maneras de solucionar esto, pero imagínate cómo vas a salvar al mundo muriendo. Ajá. Y cómo vas a destruir la muerte dejando que te mate. Es algo ilógico. Por eso aún los discípulos, ¿te acuerdas? Cuando Jesús les hablaba de que iba a morir y iba a ser crucificado. Y ustedes los pueden ver ahí, uno de ellos fue Pedro. No, sí. Señor, ¿cómo vas a creer que te pase esto? Porque la idea de que él muriera, y no solamente morir en la cruz, era algo repulsivo. Sí. Y que no le cabía en la mente. Y por eso sufrieron también el chasco que tuvieron cuando Jesús fue crucificado. Sí, ahora imaginémonos el caso de Natanael, ¿te acuerdas? Cuando le dijeron, hemos hallado al Mesías. ¿Y de dónde es? De Nazaret. Y de Nazaret puede ser algo bueno. O sea, este discípulo estaba tan preparado espiritualmente él. O sea, que él esperaba el Mesías, pero cuando le dijeron que venía de allá, dijo, ese es el Mesías. Se chasqueó. Pero cuando Jesús viene, y es que esto es importante, porque Jesús, miren, para Jesús es aceptarle las dudas. Que Jesús sabe que nosotros dudamos, ¿sí o no? Mira, Tomás, cuando le dijo, déjame tocarte después, es cierto. Estás con duda, que estoy vivo, que soy yo, toma. ¿Entiendes? Y a Natanael le dijo, desde que te miré allá,
y esto. ¿Qué dijo Natanael? ¿Qué vamos a hacer? Dice, es verdad lo que me está diciendo. Y ahorita que tomaste ese ejemplo de Natanael es interesante porque él estaba incrédulo. Pero no es que él rechazaba la verdad, sino que no entendía. Entonces Felipe le dice, anda, ve y ve. Anda y ve, pues. Date cuenta por ti mismo. Sí. Y él fue donde Jesús. Y Jesús le aclaró el asunto y entonces él entendió. Es si tenemos algún asunto de falta de fe, lejos de rechazarlo, más bien vamos a Jesús para que Él nos aclare el asunto. Y Él nos va a aclarar porque Él está dispuesto, como te digo, a quitarnos esas dudas que tenemos. César, durante el siglo o durante siglos, la cruz ha sido para los cristianos un símbolo de ¿qué? De fe. Tú miras una cruz en cualquier lado y tú dices, esa persona es cristiana, esa persona cree en Dios, ¿verdad? Eso es de fe. Pero también a los cristianos del siglo XXI se les cuesta entender cuán descabellada era la idea de un Dios crucificado para la mentalidad del siglo I. Imagínate. Nosotros entendemos que el mensaje de la cruz es poderoso. Pero hay personas que dicen, en este tiempo, todavía en este tiempo, no, yo no creo en Dios, yo no creo que Dios haya hecho eso por mí así, ¿verdad? O sea, y se cierran tanto que prefieren no creer. Es que era la muerte más terrible. Jesús fue abofeteado, fue golpeado, Jesús fue escupido, fue torturado. Sí, completamente. Y solo pensar en los latigazos que le agarraban la piel. Es como te digo, es difícil entender que alguien todopoderoso dejara hacerse tanto por una humanidad que sabía que están ahí se iban a perder. Pero precisamente, como dice aquí el texto, Néstor, la imagen de un Mesías crucificado dejó totalmente claro a todo el universo hasta dónde estaba dispuesto a llegar Dios para completar el plan de redención. Eso que nos parece increíble, lo podemos tomar de otra manera. El amor de Dios es tan grande que estuvo dispuesto a hacer hasta lo más horrible por sacar. Es que eso es lo que te iba a decir. Yo te hago una pregunta a ti que nos estás viendo. ¿Qué más esperas que haga el Señor por ti? Yo le dije a alguien una vez que dijo que 2 veces estuvo a punto de morirse en un tractor. Y yo le dije ¿y usted espera espera una tercera vez o...? Porque si el Señor le ha salvado la vida 2 veces y no lo ha aceptado, no se ha arrepentido, en la tercera no vaya a creer que podría ser la última vez. No, dice, ahí voy al suave. Yo no sé por qué a las personas, César, les cuesta tanto tomar ese paso cuando han visto la mano de Dios en sus vidas de una manera increíble. Increíble. Es que siempre uno tiene sus planes. Y aceptar a Jesús hay que cambiar muchas cosas. Eso sí. Te saca de tu comodidad que tienes. Pero cuando tú conoces a Jesús y entiendes esto tan grande, lo vas a hacer automático. La idea de la cruz y de la muerte del Señor en ella, en sí misma sorprendente para nosotros los pecadores aquí en la tierra. Imagina, sin embargo, lo que debió significar para los seres sin pecado que conocían y adoraban al Señor Jesús en el cielo. Si Adán, cuando entró el pecado y cayó una hoja, dice, del árbol, le dolió tanto ver una hoja. Imagínate caer de un árbol. Nunca había visto eso. Nunca había visto que una hoja se desprendía. Mucho menos ver que mataron a 2 corderitos para que ellos pudiesen seguir viviendo, porque Dios mismo sacrificó esos corderitos para decirle, mira, le voy a dar una oportunidad. Y por fe ellos aceptan a Jesús ahí. Ahora imagínate ver a Jesús mismo. Ahora ver a Jesús. Cielo, al que tú adoras, que sabe que tiene el poder solo con el pensamiento. Ahora, no podemos ignorar que Adán entendió que quien iba a venir era su creador. Sí, Él es que llegaba y le decía, ¿cómo estás, Adán? Vamos a... Pero una cosa es que me lo diga y otra cosa es que lo hagas. O sea, no, por eso le digo. Verlo o sea, Adán no hubiera estado, te digo, en la capacidad de ver a su creador hacer eso. Por eso te digo que para Adán no fue fácil saber que un día su creador iba a tomar el lugar de ese
crucificado muchas veces porque él durante su vida hacía esos sacrificios. Sí. ¿Verdad? Qué interesante. César, lees Hechos 13, 16 al 47, especialmente los versículos 26, 38 y 47. Dice, ¿qué nos enseña este pasaje sobre el significado de la cruz? Este capítulo de Hechos nos enseña dimensiones fundamentales sobre la cruz. En el verso 26, el mensaje es de salvación. Ha sido enviado a nosotros, recordándonos que el sacrificio de Cristo es una oferta dirigida directamente a todos, hombre que crea. Ahora, dice una persona, ya Cristo murió por mí. Es verdad, es verdad. Pero tú crees eso y lo aceptas. Eso ya cambia, ¿verdad? Porque Él murió por toda la humanidad, pero no toda la humanidad se entrega a Él. Como cuando tú le dices, Dios es amor. Sí. Es cierto. Dios perdona. Pero va a perdonar todos los pecados confesados. Es correcto, que se está entregando a Él. Y termina diciendo, porque el versículo 38 dice que nos enseña el perdón de los pecados, como tú mencionabas. Y el versículo 47 dice, luz para las naciones. La obra de la cruz no es exclusiva. Dios estableció a Jesús como luz a todas las naciones. En otras palabras, Cristo está abierto a todo aquel que sienta la necesidad de ser restaurado por Él y perdonado. Es interesante que ahí dice hasta luz para los gentiles, aquellos que ellos creían que no se merecían la salvación. Sí. Y entonces volvemos a lo mismo, ¿no? A nosotros debemos de dar el mensaje a quien sea, que no sabemos, todos necesitamos escuchar ese mensaje y tomar una decisión, ya sea para vida o para muerte. Así es. Pero todo el mensaje debe llegar a todos. Dice, Y eso, sí, eso me gusta porque lo que me gusta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, familia, no porque yo esté en ella, sino porque lo he visto, y es que la Iglesia Adventista no hace excepción de personas, seas católico, testigo de Jehová, mormón, luterano, budista, pentecostal, lo que sea. Si nosotros tenemos que ir a visitar a esa persona, orar por ella y enseñarle acerca de Jesús, vamos. Eso es lo importante. okay. Dice que Pablo dice que Cristo lo envió a predicar el Evangelio. Por eso proclamaba el mensaje de un Mesías crucificado. Él retoma estas ideas en 1 Corintios 2, 1 al 5. El apóstol fue fiel a la misión que Cristo le concedió. Al proclamar el Evangelio, no empleó excelencia de palabras de sabiduría, sino que se centró únicamente en Jesucristo y a este crucificado. Su discurso y su mensaje no consistieron en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y del poder, dice 1 Corintios 4. Porque de hecho, la sabiduría de los hombres contrasta visiblemente con el poder de Dios, que es lo que hemos dicho. La lección nos enseña de que por mucho que tú sepas o hayas estudiado, ¿verdad? Académicamente, intelectualmente, tú te hayas preparado, es bueno. Nadie está diciendo que no estudia. Porque Dios tampoco te está pidiendo que no estudies. Pero tú que estudias, se te hace hasta aún más fácil poder estudiar la palabra de Dios y entenderla, ¿verdad? Pero Dios te dice, cuando presentes el mensaje, no presentes lo que tú eres ahora, un abogado, un doctor, no. Lo que está diciendo es, aunque tú eres una persona preparada, lo que yo quiero que tú dejes a la gente es el mensaje mío. Los predicadores que son sabios humanamente, tienen doctorado y cosas, pero el mensaje como que no lo captan, o se contradicen con la misma Biblia. Sí. Entonces, porque quieren tomarlo desde su perspectiva, desde su inteligencia, desde su conocimiento, mientras que Dios te manda a predicar el Evangelio tal y como es, así sencillo. Sencillo, sí, sin estar buscando grandes palabras. Y a veces es bueno que investigues qué significa por lo menos la palabra necedad, que significa es moria, ¿verdad? Entonces, pero no es que tú estés estudiando hebreo, sino que puedas entender que el mensaje que Jesús te está dando es un mensaje sencillo. César, ¿cómo Dios no siempre actúa? Bueno, perdón. La lección, César, de este día nos invita a reflexionar sobre cómo Dios no siempre actúa de acuerdo con nuestras expectativas. Puedes pensar, incluso grandes profetas dijeron, pero
imaginémonos a Osea. Cásate con una mujer ramera. Y entonces el Señor, ¿qué quiere conmigo? ¿Verdad? Y entonces vemos que el Señor dice que mis planes son diferentes, no van a entender mi forma de trabajar, pero yo quiero que ustedes vayan. José, cuando fue llevado a Egipto, ¿cómo iba? No iba en un carruaje, iba arrastrado porque lo vendieron como esclavo. Y vamos a ver más adelante que Pablo también no iba en el mejor barco libre, sino que iba preso, ¿verdad? O sea, los planes del Señor o los propósitos del Señor no los podemos entender. Lo que tenemos que hacer es dejarnos llevar. Si el Señor dice esto, hay que hacerlo. Por eso te decía, uno no puede entender, por muy sabio que seas, por mucho coeficiente que tengas intelectual, no puedes entender esto porque el mismo Pablo lo dijo. Sí. Las cosas son espirituales, hay que entenderlas de manera espiritualmente. Entonces necesitamos esa ayuda externa, esa ayuda del Espíritu Santo que nos ayude a entender mejor. Es crucial aceptar esta realidad, especialmente cuando los eventos de nuestra vida no resultan como esperamos, entendiendo, ¿verdad?, que el plan de redención de Dios a menudo no opera fuera de la lógica humana. Nosotros no podemos estar sacando lógica. No podemos. Si el Señor dice que el cielo se va, yo me he preguntado, ¿cómo se va a enrollar ese cielo en pergamino? ¿Cómo se va a enrollar? ¿Verdad? Y yo digo y si Él dice que se va a enrollar, yo no voy a discutir con Él que se va a enrollar. Y imagínate, ahorita que tocaste ese tema, cuando la Biblia dice que todo le verá, y entonces uno se pone a pensar, si la tierra es redonda, si lo veo aquí no lo vas a ver al otro lado. Entonces, ¿cómo? Pero Él dice que todo lo verá. ¿Qué va a emplear? No sé. Sabe. Pero ahí dejemos el asunto porque eso no nos compete. No sabemos, así es. Vamos a pasar al día jueves 9 de julio. Cristo, poder Sabiduría de Dios. y sabiduría de Dios. Siguiendo el capítulo de 1 de Corintios, versículos 19, 20, 30 y 31, César, Pablo habla de cómo la sabiduría de Dios y la sabiduría humana son increíblemente diferentes. Claro, la sabiduría de Dios es infinita, la es infinita, apenas podemos comprender algo. Y por lo tanto, son mutuamente excluyentes. Nota que Pablo no rechaza la sabiduría como tal, o sea, no dice, bueno, es que lo que tú sabes no me interesa y no sirve. No, él no dice eso, él no está diciendo eso. Hay que tener mucho cuidado. Él lo que está diciendo, como lo hemos explicado, es que exaltes la sabiduría de Dios, no la tuya. Ahora dice, sino el tipo de sabiduría humana que trata de competir con Dios. La sabiduría humana es incapaz de liberar del pecado a los seres humanos. Solo Cristo, la sabiduría de Dios, puede realizar esta obra. Y aquí nos manda a que miremos una tabla, ¿verdad? Que aparece aquí. Dice, pero para los que se salvan, o sea, literalmente, quienes están siendo salvados, ¿verdad? El mensaje de la cruz es poder. 1 de Corintios 1:18. Pero para los llamados, Cristo es El poder de Dios. hay una diferencia. Una cosa es que usted esté en la lista de los salvados y otra cosa es que usted esté en la lista de los llamados. El Señor quiere que entendamos que cuando Él se te aparece, no es para que tu vida siga siendo igual. No es para que tú sigas pensando en que tú puedes hacer todo por ti mismo, no. Porque recordemos que la autosuficiencia no sirve. Ahora, cuando la Biblia dice que Cristo es el poder de Dios, no es que Cristo es inferior y es una fuerza activa, como muchos dicen, hablando del Espíritu Santo, sino que aquí lo aclara el comentario y dice, tanto 1 Corintios 1:18 como 1 Corintios 1:24 muestran que Cristo es el poder de Dios en el sentido de que Él tiene el poder de salvar a las personas de sus pecados. De hecho, agradó a Dios salvar a los que creían mediante la necesidad de la predicación. Las expresiones para los que se salvan, los que creen y los llamados se refieren al mismo grupo, es decir, a las personas que viven experiencia de salvación por medio de la fe. Así. Tenemos que entender entonces que nosotros no somos o no necesitamos, mejor dicho, tener una sabiduría ilimitada. Basta con creer en Dios, basta con aceptarlo, basta con decir, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Verdad? Porque eso es lo que está pidiendo. Ahora, recordemos que Jesús le gusta trabajar con los que están dispuestos, no con los que se creen la gran cosa. Sí, y siempre, si ustedes han leído la Biblia,
siempre Dios lleva por unos caminos que pareciera que son contrarios. Como tú hablabas por lo menos de José, José le había prometido ser, le había soñado ser uno de los principales, no le había hecho dónde, pero cada día humanamente parecía más largo el asunto. Así es. Pero Dios en todos esos aparentes indicios lo iba acercando más con su propósito. Entonces lo que podemos hacer es aceptar, dejarnos, como tú decías, llevar por la voluntad de Dios. Y a medida que pase el tiempo vamos a ir viendo el asunto. Y José lo vio, José dijo, ustedes no me vendieron. Dios me mandó aquí más bien para ayudar. Para preservar las simientes. Al final entendió cuál era su propósito del por cual estaba en Egipto. Ahora, por medio de José, ¿verdad? Dios salvó al mundo entero. Así es. Porque el plan de Satanás era desaparecer a todo el linaje de donde venía el Mesías. Sí, y con su vida predicó a todo Egipto. Y aunque tal vez no se lo merecíamos la mayoría porque eran también idólatras, sin embargo el mensaje llegó y la bendición llegó a través del alimento. Qué interesante. César, Cristo no solo es el poder, sino también la sabiduría de Dios. Esto significa que a través de él, Dios enfrentó, resolvió el problema del pecado, un problema que la sabiduría humana era incapaz de resolver. La sabiduría de este mundo es incapaz de hacer que las personas conozcan a Dios. Dice 1 Corintios 21, por el contrario, a través de Cristo nos hacemos sabios para la salvación. Me gusta aquí lo que dice, lo que acabo de leer ahorita. Nosotros, por nuestra propia sabiduría, no nos podemos salvar. Ahora, no había nada, o mejor dicho, no había nadie de nuestra comunidad que nos pudiera salvar. Hubieron hombres fieles, perfectos. Noé, Job, Moisés, muchos jóvenes, pero no nos podían salvar. Pero es que esta gente fueron fieles en esto porque creyeron en Jesús. Sí, por eso te digo, porque ellos no nos podían salvar. Tenían el mensaje de la salvación. Sí. Si no, no lo hubieran hecho. Y bueno, la misma Biblia dice que estos hombres, si aún vinieran con costo, salvarían sus vidas. Con costo. Ahora, la ayuda tenía que venir de afuera. Porque recordemos que el samaritano que ayudó al hombre que iba ahí, ¿de dónde era? Era de Samaria, no era ni de Judea, ¿no? Era un caminante que llegó y lo rescató. O sea, la salvación viene eternamente. Nadie puede salvarse por sí mismo. Leyendo por 1 Corintios 1, el 24 al 29, habla ahí, Néstor, de unos términos que parecieran contradictorios. Ajá. Lo insensato de Dios y lo débil de Dios. Lo débil de Dios, ¿verdad? Pareciera como que Dios de repente es insensato o tiene debilidad. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo, que si Dios tuviera algo de insensatez, todavía sería más grande que la sabiduría humana. Y si fuera débil en algún punto, que no lo es, lógicamente, todavía sería mucho más fuerte de lo que nosotros somos. Con permiso. Pasa, hermano. Ahora, bueno, dale a regresar yo. Ahí comentaba, ya terminé. Es como cuando nosotros decimos, bueno, yo siempre he dicho que Dios es un mal negociante. No es que sea mal negociante, pero a ver, dice él, dame tu corazón de piedra y te voy a dar uno de carne. La pregunta es, ¿qué es ese negocio? ¿Para qué sirve el corazón? ¿Para qué sirve el corazón de piedra para Dios? Y podría decir, qué insensatera del Señor. Pero el Señor quiere beneficiarnos, dándonos un corazón. No es que Él dice, trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, a ver y probarme en esto, a ver si no abro las ventanas de los cielos. O sea, con solo tú devolverle al Señor lo que Él ya te dio, promete ahora darte muchas bendiciones. César, lee 1 Corintios 1, 24 y 29 y nota las palabras que aparecen allí como poder, sabiduría, insensatez y débil. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Es interesante porque, como te digo, el apóstol Pablo dice que si Dios tuviera algo de insensatez, que no la tiene, sería más sabio que toda la sabiduría humana junta. Y si fuera en un punto débil que no lo es, sería mucho más fuerte de lo que la humanidad junta puede hacer. ¿Verdad? ¿Y cómo sería entonces nosotros pensando que Dios de alguna manera hace las cosas mal? Nosotros no podemos pensar de esa manera. Y hay gente que las piensa. Creo que fue Jeremías, ¿verdad? Jeremías 29, donde el Señor dice, y mis pensamientos son mucho más altos que los de ustedes. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien, de paz, ¿verdad? Y no de mal, dice.
La insensatez o lo insensato y lo débil, Pablo utiliza esos términos para contrastar la percepción humana con la realidad divina. Lo que el mundo considera, como tú mencionabas, César, como débil o insensato, el mensaje de la cruz es más sabio y más fuerte todavía, ¿verdad? En la realidad y que cualquier capacidad humana. O sea, Dios nos deja en claro que nada podemos hacer sin Él. Está clarísimo. Sí. Fíjate que en la parte última de la lección reflexiona la siguiente declaración. Piensen lo que eran antes, dice el apóstol Pablo, cuando fueron llamados. No eran muy sabios según la carne, ni muy poderosos, ni muchos nobles, dice 1 Corintios 1:26. ¿Qué mensaje hay aquí para nosotros? Bueno, es interesante, dice el comentario bíblico, y lo dice Hechos de los Apóstoles, página 368. El Evangelio ha logrado siempre sus mayores éxitos entre las clases humildes. ¿Por qué entre las clases humildes? Porque estas personas están como más receptivas. Y no es que los ricos no lo puedan hacer, pero cuando uno tiene riquezas, uno se ampara en que todo lo consigue sin necesidad de Dios. Así. Entonces, Dios utiliza la clase más baja, no porque Él quiere, sino porque es la que está más receptiva a Dios. Y dice el comentario bíblico adventista, para establecer su gloria, Dios no se valió del consejo de los sabios. Cuando vino a predicar en la primera venida del Señor, Él no fue al Sanedrín. No. Porque ellos tenían sus culturas, tenían su supuesto conocimiento y no iban a aceptarlo. Se fue a los sencillos. A los sencillos. Pero se iba al monte, a los montes. Y entonces predicaba en el monte, ¿verdad? Los sermones que dio. Y siempre Jesús buscaba la manera de exaltar el mensaje de Dios. Jesús era muy inteligente, ¿sabes? Muy inteligente. No porque era Dios, sino porque María lo preparó muy bien. María se esforzó. Usted puede leer el deseo de toda la gente y se da cuenta cómo Jesús era bastante inteligente, pero a pesar de su inteligencia humana adquirida, Él no dijo, yo soy esto, no, Él siempre dijo, mi Padre, soy enviado del Señor, el testimonio que yo doy no es mío, es de mi Padre, siempre exaltando que el mensaje que Él traía venía del cielo. Así es. Y Él dice, si mi Padre me lo da, yo lo voy a conocer. O sea, y es lo que debemos hacer nosotros. Aunque la gente no lo acepte y aunque la gente lo vea ridículo, ese no es mi evangelio. Así es. El mensaje que me dieron, yo solamente lo estoy transmitiendo. Yo le digo a mis hermanos, a la iglesia del Pellico, estuve este sábado 4, un saludo, hermanos. Le digo, a mí no me estén diciendo nada porque quien lo está diciendo es Jehová. Hablándole acerca, ¿verdad? De lo que cuando no estás dispuesto a trabajar, te utiliza y a veces ponemos tantas excusas. Pero el Señor quiere que tú formes parte de la misión, porque tu ayuda, escucha esto, tu ayuda es muy importante. El Señor prefiere que tú te unas y no que te pierdas, porque por eso vino. Así es. Bueno, y por sobre todas las cosas, es cierto que somos los necesarios, pero no indispensables. Dios terminará esta hora con nosotros o sin nosotros. Así es, y es mejor terminarla con nosotros, Claro. es mejor. Es mejor, Sí. ¿verdad? Por eso es que Porque Dios insiste tanto, porque quiere beneficiarnos. Si no, ya hubiera terminado con su propio. yo no quiero, familia, yo no quiero que el Señor mande a otro en mi lugar. Yo le digo, Señor, aquí estoy, envíame donde quieras. Sí. Porque si viene otro, me voy a perder. Es que es claro. César, el mensaje de la cruz tenemos que presentarlo tal cual es, sin quitarle nada y sobre todo sin miedo. Si que te está mandando no es el Señor. Así es, y también, Néstor, saber que siempre van a haber corazones que van a rechazarlo, corazones que lo van a aceptar. Lo hicieron ante el mismo Jesús, cuanto más con nosotros. Pero eso debe ahora seguir dando. Hace poquito se bautizó nuestro hermano Leopoldo Rivas y este hermano a sus 68 años aceptó a Jesús, imagínate. Y algo que me llamó la atención es que este hermano conoció a los padres de nuestra hermana Lourdes desde pequeños, o sea, se criaron, eran adventistas, conocía que eran adventistas, conocía que eran cristianos y nunca aceptó el mensaje. Pasó el tiempo y hasta hoy ya, ¿verdad? Bueno, era el tiempo del Señor. Se bautizó, gloria a Dios por eso, y nuestro hermano Leopoldo pues ahora es una nueva criatura, porque primera de Corintios 5:17, segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que el que está en Cristo,
nueva criatura es. El Señor te invita a que cambies ya, que no seas el mismo pelapapa de siempre, que seas diferente. Sí, es que la misericordia de Dios fue grande con nuestro hermano para esperarlo tanto. No sucede así con todo. Así que no esperemos. Por eso el apóstol Pablo decía, hoy es el día de salvación. Y tampoco estemos esperando estar descascarándonos para servir al Señor. Ahorita que estás joven, que estás chavalo, que puedes y que tienes fuerza, es cuando tú dices, aquí estoy, Señor, y a trabajar. Bueno, y si ya no puede tampoco, que le diga que aquí está lo que quiera. Así es. Y el Señor también quiere salvar. Así es, familia. En el pensamiento de las multitudes que viven, hoy la cruz del Calvario está rodeada de sagrados recuerdos. Se relacionan con las escenas de la crucifixión sagradas asociaciones, pero en los días de Pablo, la cruz se consideraba con sentimientos de repulsión y horror. Ensalzar como salvador de la humanidad a uno que había muerto en la cruz provocaría naturalmente el ridículo y la oposición. Pablo sabía bien cómo sería considerado su mensaje tanto por los judíos como por los griegos de Corinto. Entre sus oyentes judíos había muchos a quienes encolerizaría el mensaje que él estaba por proclamar. Y, a juicio de los griegos, sus palabras serían absurda locura. Sería considerado mentalmente débil por tratar de mostrar cómo la cruz podría tener alguna relación con la elevación del género humano o la salvación de la humanidad. Pero, para Pablo, la cruz era el único objeto de supremo interés, desde que fuera contenido en su carrera de persecución contra los seguidores del crucificado Nazareno, no había cesado de gloriarse en la cruz. Gracias, hermana Joyce Bejar, por esas citas del Espíritu de Profecía, muy buenas, por cierto, ¿verdad? Es algo que tenemos que estudiar también nosotros, repasar, ¿verdad? En nuestro estudio con la Biblia y las citas adicionales del Espíritu de Profecía, ¿verdad? Y recuerden, familia, suscribirse al canal, compartan este material, hagan su pedido de oración y oren por nosotros. Oren por nosotros, por este ministerio de Escuela Sabática Fácil. Esto es que la lección de esta semana nos desafía a vivir de una manera distinta, porque no podemos salir igual y como entramos. Así es, no podemos salir igual. Y es por eso, amigos, y César, verdad que queremos dejarles una pregunta muy importante. ¿Qué área de tu vida necesitas rendir hoy ante la cruz? No lo pienses demasiado, entrégaselo a Él ahora. Así es. Y recuerden que nuestro desafío para esta semana es, antes de reaccionar, Cristo ya pagó por ti. Deja que su amor marque la diferencia en cómo tratas a las demás personas también. Así es. Gracias, amigos, gracias, familia, por estar con nosotros, ¿verdad? En este estudio de la Escuela Sabática. Y nos vemos en el próximo estudio con antelación. Preparémonos, porque estas lecciones son lecciones de vida, César. Así es. Muy útiles para nosotros y también para las demás personas que todavía no saben de eso. Así es. Y bueno, César, te pido que ores por nosotros. Oremos. Nuestro Dios y Padre, muchas gracias por la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Oramos para que tu Espíritu Santo siga haciendo su obra en nosotros y nos dé el valor para presentar el Evangelio, Señor, a las demás personas. Y que a través de nosotros, como instrumento en tus manos, podamos ser utilizados, Señor, para que muchos más conozcan de ti y alcancen salvación y vida eterna. Amén. A los que están en la indecisión, el Espíritu Santo les haga tomar la decisión por Cristo Jesús, que será su decisión más importante de esta vida y para la próxima. Gracias por tu gran amor y sacrificio que hiciste por nosotros. Nos confiamos en tus santas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, familia, por estar con nosotros en este repaso.
Nos vemos en el próximo estudio y ahora les vamos a dejar un videoclip acerca de este lugar, el Mirador del Calvario, aquí en Matagalpa, Nicaragua, y el himno 291. Perdido fui a mi Jesús. Dios les bendiga, un abrazo. Amén. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó al trono para interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado